Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en otra de nuestras charlas acá en la Casa Se Platica. En la Casa del Maquillo continuamos con nuestro programa acá en la Casa Se Platica el último martes de cada mes y hoy tenemos el gusto, el honor y el privilegio de contar con la presencia de Irene Cloutier y Memo Martínez. Gracias, Irene. Gracias, Memo, por estar aquí. Irene Cloutier es artista culichi sinaloense, promotora cultural y curadora, quien vive y trabaja en Washington, D.C. desde el año 2000. Hizo estudios universitarios y de posgrado en Monterrey, Washington, Los Ángeles, Madrid y París. A lo largo de sus 25 años de carrera ha tenido 15 exposiciones individuales y ha participado en más de 200 colectivas en México, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Argentina, Chile, Brasil y Cuba. En 2019 recibió la mención honorífica de la Bienal de Valencia y su trabajo se encuentra en colecciones públicas y privadas como la colección Isabel y Agustín Coppel, la Comisión Nacional de Artes y Humanidades de Washington, D.C., el Centro Pablo de la Torrente de La Habana, el Centro Cultural de Monterrey y el MACIN. Gracias, Irene, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Memo Martínez, subastador regiomontano y conductor de programas de televisión, mejor conocido mundialmente como el rey de las subastas en México, ha realizado importantes ventas públicas desde el año 2000 a nivel nacional e internacional, como la Gloria Gift Gala en compañía de Eva Longoria y Ricky Martin, Arte Carelles, Arte Vivo, Soma y el próximo viernes la gran subasta de la Casa del Maquillo. Gracias, Memo, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a esta plática, a compartir con la gente nuestra opinión, un poquito de nuestra experiencia. Y anexo el gracias por invitarme a formar parte de la subasta que tenemos este viernes, que me tiene muy emocionado y que es una gran subasta. Al currículum que tú dijiste, yo nada más anexaría, que es mi culpa porque yo no lo puse ahí, coleccionista también de arte contemporáneo. Bueno, entonces, como ven, tenemos dos gentes que tienen muchas cualidades en el medio del arte y con quienes vamos a platicar sobre el tema. Y les recuerdo que al final de la plática podemos hacer preguntas y respuestas. Irene, ¿cómo puede el arte cambiarnos? Yo creo que a mí el arte no solo tengo prueba fehaciente de que puede cambiarnos, sino que a mí el arte me cambió. Y quisiera contar primero o empezar contando mi experiencia personal como culichi. Yo crecí en una ciudad que no tenía museo, que la única galería que existía cuando yo era pequeña era la galería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Frida Kahlo, y el simple hecho de poder o de sentir la emoción de cuando se abrió por primera vez sus puertas el MACIN, para mí eso ya fue sentir que mi ciudad había dado un paso gigante a tener acceso a otros mundos y a otras maneras de pensar, otras historias que no se contaban antes en mi ciudad. Y luego me pasó lo mismo cuando me fui a estudiar a Monterrey en 1990, a los pocos años también abre el Museo de Marco, y yo creo que ahí, Memo, tú y yo podemos también ser testigos de cómo cambió Marco la ciudad de Monterrey, ¿no? Y yo creo que guardando la proporción, pero pensemos en el Museo Bilbao el Guggenheim de Bilbao, que literalmente puso a Bilbao en el mapa. Pensemos en cuántos ejemplos más, el mismo MoMA en Nueva York, cuando se fundó el MoMA, cambió completamente la historia del arte, ¿no? Entonces, pues yo creo que a todos nos ha cambiado. A mí me tocó el cambio en Monterrey contigo, Memo, cuando éramos estudiantes los dos, y creo que un museo es un espacio donde uno va a soñar, a conocer otros puntos de vista, a conocer otras ideas, uno va a compartir y a conocer otros mundos, otros
literal, es como una mirada al interior de otro ser humano. Mira, yo soy muy de lo peor porque voy a empezar a mover dinámicas y ustedes me dicen, pero yo creo que estaría, que en este momento cuando tú mencionas lo de Marco, sí es muy importante porque a mí la cuestión de cómo te cambia, cómo te toca y cómo te transforma el arte, a mí en lo particular lo primero que yo podría decir es que me ayudó a encontrar mi identidad. Me ayudó muchísimo al ver la pieza de alguien y al ver que alguien sentía lo que yo sentía, veía las cosas como yo las veía y que quien había hecho esa pieza, en el caso que siempre nos sucede a la mayoría, que es el primer contacto es yendo a un museo donde hay un gran artista reconocido a nivel internacional y ver que alguien que era considerado en la sociedad como un personaje importante, como un transformador, de repente yo identificarme con él y yo diciendo, bueno, yo tengo 14 años, ¿por qué me identifico con un señor que tiene 50, que no vive en mi ciudad, que vive en otro país, con una obra que hizo hace 20 años cuando yo todavía no había nacido? Es cuando te permite sentir que eres, a mí el arte me ha permitido sentir que yo soy importante en el planeta, me ayudó a cuestionarme quién soy, quién quiero ser, a dónde quiero ir, y me ayudó también a que piezas y exposiciones me ayudaron a tener diálogo con otras personas y a sentir también que el arte y los artistas son transformadores y que yo, si siento la obra de ese artista, si me identifico con ella, yo también puedo ser un transformador de mi entorno, de mi sociedad, de mi país. Y si le trabajas duro y estás en el lugar exacto, en el momento exacto, puedes ser un transformador del planeta. Y cualquiera, todo mundo puede ser cercano al arte. Apreciar una obra de arte es tan sencillo como tomarse un vaso con agua y puede ser a la vez tan refrescante como eso y muchísimo más. Pero, pero sí, a mí el arte me ayudó a encontrarme, a identificarme, a saber que soy importante y a cuestionarme quién soy. Me encanta lo que dices, Memo, porque al final lo que me deja tu mensaje y lo capto y lo hago mío en ese momento es que al final te ayudó a encontrar tu lugar en el mundo. O sea, el sentirte ubicado, como poner el puntito ese, la agujita roja que ponen los emoticons en el teléfono o en el mapa de Google Maps, ¿no? Sí. De decir, aquí pertenezco, aquí estoy y aquí estoy en relación con el mundo entero, ¿no? Y yo creo que sin haber encontrado la frase precisa como tú lo dices ahora y me conecto inmediatamente, a mí eso fue lo que me pasó. Yo estaba todavía en prepa cuando me fui a ofrecer como voluntaria para trabajar un verano en el MACIN, porque me parecía la cosa más maravillosa del mundo que mi ciudad tuviera un museo. Fíjate, tú tocaste el tema de Marco del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Justamente nos tocó ese Monterrey, aunque yo soy regio, se juntó mi época de carrera. Yo entré a la carrera a la universidad en el 90. En ese momento se genera esto de Marco. Existía en Monterrey un lugar donde es increíble porque tú y yo no nos conocíamos y estábamos viviendo vidas paralelas. Ya sea que tú supieras a dónde ir, mujer en Culiacán, hombre de padres divorciados, en Monterrey encontrándose, y sin embargo íbamos en trenes muy parecidos. A ti tú entraste de voluntaria en la prepa, a mí me tocó esto iniciando la carrera. Yo entré de voluntario al Museo de Monterrey, que desafortunadamente al día de hoy, a casi 25 años de que dejó de existir, a mí casi 30, me sigue doliendo, porque fue un espacio en donde todo lo que les comenté anteriormente, a mí me pasó y me ocurrió. Tuve la oportunidad de conocer artistas nuevos. Yo recuerdo la primera vez que tuve frente a mí una pieza de Semefo y de donde formaba parte de ese colectivo Teresa Margoles, y no recuerdo yo un date, y mira que he tenido buenos dates en mi vida, que fuera tan explosivo, tan placentero. Yo estaba frente a esa pieza y yo quería tener el tiempo, quería quedarme eternamente ahí viendo esa pieza. Yo entré de voluntario al Museo de Monterrey y el poder tener contacto con las exposiciones antes de que las inauguraran, ver cómo las armaban, pero sobre todo mi punto importante era
el hecho de que podías hablar con el curador o con el artista y te hablaban de pieza por pieza. Y te estar frente a una pieza, ya sea con el curador o con el artista, es realmente como si tú te convirtieras en su psiquiatra, porque en ese momento te habla de lo que estaba viviendo, lo que vivió antes para llegar a esa pieza, cómo fue hacer esa pieza, cómo fue tenerla enfrente y lo que ha ocurrido dentro de él al tener la pieza enfrente y lo que la pieza ha generado a partir que dejó de ser tuya, a partir de que la hizo y que la expuso. Y es maravilloso, maravilloso porque a diferencia de un político que desea cambiar la sociedad, eliminar carencias de la gente en el lugar en donde él trabaja, el arte está haciendo eso, pero sin tener que pedir un partido o que votes por él. El arte pone una idea, cualquiera. Todas las ideas son importantes según como la plantees. Pone una idea y monta un diálogo. Hace un grito, hace una caricia, grita una duda, habla de algo que pasa fuera de tu país, que tú dices, ok, aquí en esta sociedad no pasa, pero ¿qué tal si llegara a pasar? ¿Qué tal si yo denuncio como él denuncia? ¿Qué tal si tenemos la capacidad de unirnos y evitar que esto pase, o unirnos y apoyar a aquel? O aquel todavía en la circunstancia en que vivía tuvo tiempo no dejó de hacer arte, aunque no tuvo que comer, aunque en aquella ciudad había guerra y estaba sin luz. El pararte frente a una pieza, hayas estudiado artes, hayas sido un ingeniero o estés en la prepa, pero lo único que quieras es como cuando no conoces a alguien, no sabes de su vida, no sabes de sus intereses, no sabe hacia dónde va, no sabes qué tan preparado o no preparado esté, pero es como cuando te paras frente a un desconocido y lo único que quieres es hablar. No tienes que tener nada más que pararte, escucharlo, sentirlo, y de ahí tú ese diálogo platicarlo con alguien más. A mí, en ese momento cuando yo me volví voluntario, mi obsesión era tener este acercamiento con el artista o con el curador. El artista te hablaba de la pieza, del momento, cómo iba, cómo estaba. El curador era otro punto de vista, porque el curador te decía por qué seleccionaba estas piezas, cómo dialogaban entre ellas, qué generaban, qué discurso quería decir a partir de las palabras de otro. Es como un cantante el curador, así de sencillo. Hay un escritor que hace las letras, hay otra persona que hace la música y él la canta. El curador es así de sencillo, hace eso con las obras de otros. Entonces, mi obsesión era estar cerca de ellos. Pero esto que yo sentía a través de ver la pieza y la plática, cuando me tocaba, a mí el museo me pedía 2 horas a la semana de voluntario. Yo iba con un grupo, empezábamos con un grupo de 10 personas y muchas veces tuve la suerte de ese grupo de 10, de 12, terminarlo con 13 o con 14. Y cuando terminábamos la última pieza, era un griterío de todos, porque todos querían decir, ahora sí puedo decir de esta, de la otra. Ver qué pasaba con esta gente 40 minutos después fue maravilloso. Fue tan fantástico como cuando tenía ese encuentro con el curador o el artista, el encuentro con la gente de verlos después, como cuando después que se anota un gol en un partido importante de fútbol y la gente enloquece. Aquí pasaba lo mismo al final, cuando todos querían hablar de su pieza y decir qué les había gustado, por qué, o qué pieza odiaban y por qué la odiaban. Era fantástico. Y eso solamente pasa con una galería, con un museo o en un lugar donde se puede exponer o tener mesas de diálogo como es la Casa del Maquillo. Oye, Memo, oyéndote tan apasionado, aquí nos están preguntando, Irene, y esta pregunta te la hago a ti, ¿cómo el arte urbano puede también influenciar una ciudad y cambiarla? Esto me recuerda, por ejemplo, cuando el Face hizo el graffiti en el centro de Culiacán sobre Javier Valdés, que decía, si la gente calla, que las paredes hablen, vato. ¿Qué nos puedes hablar tú de este tema, Irene? Ahí, bueno, primero que nada, nomás quiero así como tocar un punto para cerrar con ese episodio del Museo de Monterrey. Memo, a mí me pasó con el premio FEMSA, con la Bienal FEMSA. Yo estuve voluntaria ayudando no era Carla Fernández, ¿quién era la que era artista, que no era diseñadora, que hizo la pieza de Peltre ahí en la Bienal FEMSA y que ganó? ¿Te acuerdas de la instalación de la cuchara enorme de Peltre con zapatos? Carla Fernández.
Exacto. Bueno, yo ayudé en esa instalación Qué de padre. voluntaria también, y fue maravillosa la experiencia. Y ahorita que estabas hablando, como dice Leticia, tan apasionado, totalmente conecto también con eso. Y bueno, Leticia, contestando a tu pregunta, hay ciudades enteras que han cambiado la retórica y la dinámica a través de programas públicos con el arte urbano. Aquí en Sinaloa todavía sigue muchas de las paredes estando intervenidas de manera ilícita o clandestina, pero también ha habido programas donde se les da la concesión de la pared, sobre todo gente de la iniciativa privada. Y cuando el FACE pintó el mural sobre el asesinato de Valdés, pues la verdad de las cosas es que es una denuncia fuertísima y se vuelve como el recordatorio constante de que el arte tiene una voz propia y tiene una voz que grita desde la imagen. O sea, la imagen habla por sí sola. Y cuando hablo también de otros países que han utilizado estas dinámicas, en Lisboa es una ciudad que tiene muchísimo arte urbano. En Berlín, en Alemania, también se hizo todo un programa después de la caída del muro de Berlín para incentivar a artistas a que tomaran las calles, y se hizo grandes programas donde se apoyaban a los artistas urbanos. Pero pienso, por ejemplo, también Memo y yo, tú y yo que nos conocimos en Monterrey, en Fomerrey 22, los programas que se hicieron cuando se empezaron a rescatar los parques y los programas que se hicieron ahí en colonias populares para reactivar o sacar de la calle a la gente que estaba en riesgo de irse pues de vagos o a caer en delincuencia o algo, ¿no? Entonces, no solo se usa para darles un sentido positivo a la vida de la gente en comunidades, sino que también es una especie de pegamento que puede unir a toda una comunidad en torno a una sola pieza que está denunciando, como en el caso del FACE, o a una serie de calles con muchas paredes que se vuelve una exposición urbana, ¿no? Y al final, pues en el caso particular del arte urbano, es el acceso más inmediato que tenemos con el arte, porque es público, no necesitas saber o no saber, no necesitas entrada, no necesitas transportarte, simplemente te lo encuentras en el camino. Y pues el arte también, la expresión del arte en las paredes existe desde las pinturas rupestres, ¿no? También es algo espontáneo, de alguna manera nata. En México también fue un movimiento muy importante cuando José Vasconcelos decide que quiere generar patriotismo a través de las imágenes, porque México era analfabeta. Y entonces se hace un programa diseñado desde el gobierno mismo para poder llegarle a la gente a través de las imágenes. Entonces, de alguna manera volvemos a lo que mencionabas tú hace rato, Memo, donde el arte y las imágenes están comunicando y están generando un diálogo constante y una denuncia constante, los artistas, a través de sus imágenes y sus mensajes. Ojo, mira, aquí justamente cuando hablamos del arte urbano, siempre ha sido el clásico cliché de que mucha gente lo desprecia y lo desagra y dice que es vandalismo. Yo estoy convencido que amo porque ustedes, tú y Leticia, tienen las hemerotecas y las bibliotecas en la cabeza, y yo soy muy bárbaro del norte, de mucho corazón y mucho sacar y mucho decir. Entonces está muy bien porque amo que estemos balanceándonos de este lado y del otro, porque este ejemplo, este tema que tú acabas de hablar y el hecho que hayas hablado de parte de la historia de México, hay este cliché de que lo que se hace en la calle es vandalismo y que el graffiti, pero es una voz que no puede callar, de alguien que a lo mejor no ha sido escuchado o no ha sido escuchado lo suficiente. Entonces ve en ese muro la oportunidad de poder crecer su voz y de que sea un eco permanente que dure lo que dure su pieza. Venimos de un país de muralistas. En la historia de nuestro país hemos sido reconocidos a nivel internacional por el muralismo, y es trabajar a través de imágenes. La historia fue contada a través de imágenes. Entonces, es hacerlo con permiso, con encargo y con el tema y con la calma y con el presupuesto para poder estar frente a un muro y llevar a cabo esa idea, o hacerlo como lo hacen ellos, que perdón, pero tienen más valor, porque cuando un artista está en la posición
de poder que le entreguen un espacio, que le entreguen un presupuesto, que tenga asistentes y que pueda sentarse a trabajar, qué maravilla poder hacerlo de esta manera. Pero ellos lo están haciendo con sus recursos de forma clandestina, poniendo a lo mejor en riesgo hasta su libertad si en ese momento los cachan. Es aplaudir el hecho de que quieras aportar a la sociedad, que quieras dar, que quieras decir, que quieras generar un diálogo y que te la juegues de esa manera. Y ahí también estamos hablando de arte, y amo esta cuestión porque si ahorita hubiera alguien que dijera, perdón señores, pero eso no es arte, amo también cuando sucede eso, porque nos estamos sentando a dialogar, nos estamos sentando a platicar, nos estamos sentando a compartir puntos de vista, y eso es maravilloso, y eso es lo que genera el arte. Y en cuestión social, de alguien que a lo mejor podría estar relegado socialmente y por eso tiene que apoderarse de esa forma ilegal de un muro, es porque ahora que se tocan en redes y todo el tiempo se está hablando de discriminación, de racismo, el arte es un diálogo que puede tener todo el mundo, es algo a lo que todo el mundo puede tener acceso, y el arte no discrimina, y eso ha estado ahí, y es algo que ha estado hablando siempre, y es algo a lo que todos tienen acceso, y es algo a donde todo el mundo puede llegar, y es una forma en donde todo el mundo puede comunicarse, porque no existen clases sociales en el arte, porque no existen sexos en el arte, porque nos ha permitido, por ejemplo, ahorita que dije sexos, las mujeres han sido y son discriminadas en el arte en cuestión de los espacios, en cuestión del precio de las piezas. Y ahí está el arte, y ahí está la voz de las mujeres también, cuando sigues la historia del arte de un país, de cómo han trabajado sus mujeres, cómo han estado, qué han hecho, cómo han creado, cómo a veces siendo menos sus voces han sido fuertes. Puedes entender a un hombre, un país y un momento a través del arte. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando estabas mencionando a las mujeres, pienso, por ejemplo, en la protesta y en lo increíblemente conmovedora y la voz tan importante que fue el muro de las mujeres en México cuando pintaron todos los nombres de las desaparecidas en el Zócalo. O sea, la intención no fue ser una pieza de arte, sin embargo, se convierte en un muro de denuncia. O sea, el gobierno les pone un muro y ¿qué hacen? Toman el muro y lo vuelven una protesta y una denuncia, ¿no? Y la imagen como tal fue una imagen por demás conmovedora y que todos sentimos que nuestro nombre estaba escrito allí, ¿no? Y nos sentimos parte de ese momento tan importante. Es que es lo que te digo otra vez, a través de esas acciones, esas acciones te marcan para siempre, porque en una sociedad donde veíamos que eso pasaba, nos cuestionábamos qué estábamos haciendo nosotros, qué no hacíamos, y se armaban estos diálogos de lo deberían de hacer, no lo deberían de hacer, wow, o sea, yo sentía que estaban escritas con sangre esas piezas. Efectivamente, hay muchas maneras de denunciar y el arte es una de ellas, pero me están preguntando cómo aterrizar un poco, si hablamos un poco de la subasta que vamos a organizar este viernes en la Casa del Maquío, cómo una subasta así puede influenciar el nivel cultural de la ciudad. Irene. Bueno, son varias maneras en las que yo pienso que puede influenciar en la ciudad. Primero que nada, el nivel de los artistas que están contribuyendo y aportando para la subasta hace primero que la gente que asista a la subasta o participe de manera directa o indirecta en la subasta tenga acceso a las imágenes de estos artistas que no necesariamente las han visto en un mismo espacio o en alguna exposición. Eso como número uno. Número dos, también estamos creando un espacio de diálogo a través de las imágenes y de los artistas que se están representando en esta subasta, y estamos también dándole la oportunidad a la gente que apoye un proyecto donde el arte es el pretexto, y el arte es el pretexto para que busquen qué pieza les comunica y qué les comunica esa pieza, y generar un diálogo como el mismo ejemplo que decía Memo de cuando estaba frente a la pieza de Semefo en el Museo de Monterrey. Aquí
da la oportunidad para que cuando vengan a la subasta el viernes, la gente empiece a conversar y empiece a dialogar a través de lo que le genere o lo que le comunica cada una de las piezas que van a estar subastándose, independientemente de cuál sea su relación con la pieza, con el artista o con la casa del maquillo. Y que todos pueden recordar que el ir a apoyar la subasta es apoyar una causa y estamos apoyando el ecosistema de los artistas a través de que se les va a pagar a los artistas su porcentaje por su trabajo. Estamos apoyando también aquí en este caso a nuestro compañero flamante subastador también, que también es parte del ecosistema de los artistas, o sea, la gente, así como decía Memo en el ejemplo de la música, ¿no? Están los productores musicales, el compositor, el intérprete, el músico, y entonces el hecho de que estemos en una subasta requieren muchas personas para que la pieza llegue al muro en el que está colgada. Y al apoyar un proyecto como esto, no solo se apoya también a la Casa del Maquillo, sino a todo el ecosistema que requiere para que esta exposición, que es de una sola noche básicamente, llegue a las paredes y que unas piezas dialoguen con otras, ¿no? Yo muchas veces con los mismos artistas nos reímos cuando nos toca conocernos en persona y decimos así como que, ay, qué padre conocernos después de haber compartido muros tantas veces, porque al final nos conocemos a través de nuestras obras colgados en los muros y no necesariamente cara a cara. Y eso también es una manera de diálogo donde las imágenes también dialogan. ¿Puedo? Claro. Ahí va. Bueno, mi punto de vista es que la selección, lo que habíamos comentado antes, el trabajo que se ha hecho en cuanto a la selección de las piezas, el hecho de tener artistas que pertenecen a Culiacán, combinados con artistas de reconocimiento internacional, es algo fantástico, es maravilloso, es el diálogo, cada pieza es un exponente, es un discurso. Tenerlos todos ahí, lo que facilita la selección también se ha hecho para que quien no tiene contacto con el arte, quien hasta el momento en su vida no han llegado a coincidir de forma cercana, esa es la noche ideal para que haya un primer acercamiento al arte por la selección de las piezas. Entonces, es importante esta subasta, primero, porque es una selección pensada en que se pueda hacer un diálogo con todo el mundo, con quien sea un amante loco del arte con 10 doctorados y a quien en su vida no le ha tocado tener esa cercanía, va a poder tenerla por las piezas que han sido seleccionadas y han sido pensadas para eso. Entonces, la subasta es un buen acercamiento al arte, primer punto. La segunda, cada pieza que se va a vender y que la gente se va a llevar son semillas que se van a dispersar por toda la ciudad. O sea, la persona que compra en una subasta vive una experiencia muy particular. A mí me encanta comprar en galerías, pero el hecho de comprar en subasta hay emoción, es una acción que se hace en conjunto, que se hace en un grupo, que se hace en grupo, se vive completamente diferente. Es súper emocionante porque en una galería vas, compras, pagas y te vas. Aquí vas a pelear por la pieza, lo cual tienes un precio más atractivo. Lo vuelve a una actividad única y quien se lleva una pieza comprada de esa manera no puede evitar los siguientes 5 años, cada vez que alguien esté frente a ella, platicarle cómo estuvo, cómo vivió el momento, qué pensó cuando la compró. Y la pieza en tu casa, convivir con arte, es un diálogo permanente. Tú ves la pieza y te acuerdas del momento en donde la adquiriste, cómo la viste cuando llegó a tu espacio, quién eras tú entonces, quién eres tú el día de hoy, cómo ves la pieza el día de hoy, y si tienes seguimiento con el artista, cómo ha evolucionado el artista. A lo mejor no te identificas con su trabajo hoy, pero sí entonces. Entonces, el hecho de tener estas semillas que se van, cada lote va a ser una semilla que va a salir, que va a tocar a un grupo de personas, al dueño, a quienes convivan con ella, a quienes vivan con él, a quienes trabajen con él, va a acercar a más gente al arte, va a acercar a más gente cuando les platique cómo la compró y la adquirió, a que haya este diálogo de por qué la compraste y cómo te sentiste y valió la pena, y ahí se generan discursos. Entonces, es importante la subasta por el acercamiento, por la cuestión de propagar esta semilla de arte en la ciudad. Y otra cosa, estás apoyando al espacio que es la Casa del Maquillo, que es la casa de todos. O sea, tiene el nombre de alguien que vive allá para recordar que es de gente de allá, que es para la gente de allá. A mí, cuando mencionamos Marco, en otra proporción de espacio y de inversión,
A mí Marco me cambió la vida, porque gracias a Marco llegó un artista que venía acompañando a otro artista, que estamos hablando de Aldo Chaparro, que esa pieza que está ahí es de él, y que va a haber una pieza de Aldo en la subasta. Años después yo me encuentro con Aldo, y gracias a Aldo y a su pareja entonces, Vanessa Fernández, yo me vengo a la Ciudad de México y trabajábamos en un proyecto de arte. Gracias a ese proyecto yo me vuelvo subastador, y es la actividad que yo he realizado en mi vida durante 20 años, y que al día de hoy, 20 años después, me tiene teniendo un diálogo como el que tenemos ahorita, en el cual me siento lleno de pasión, siento que tengo mi lugar en el mundo, siento que es mi momento, este trabajo de dar un diálogo, de poder platicar con la gente, de acercar con la gente, de tratar de tocar a la gente a través del trabajo de otros. Todo eso lo generó un espacio como Marco, cambió muchísimas vidas, Marco, y puede, si todos apoyamos y todos nos juntamos, cambiar la vida de muchas personas y cambiar la nuestra si apoyamos un espacio como la Casa del Maquío. Por eso es importante las subastas, y en particular el viernes esta subasta. Bueno, yo, Leticia, no sé si tengas algo más que decir antes de que pasemos a otras preguntas, pero yo quiero también como complementar la idea de Memo diciendo que todas las piezas que están en la Casa del Maquío, aparte de que fue una gran selección hecha consciente y de verdad escogida con pincitas, también es una manera en la que nosotros hemos entablado, hablando de los diálogos y de cómo se va conectando la gente en una comunidad. Nos hemos conectado con todos los artistas, con sus representantes, con sus galerías, y esto también ha generado un movimiento importante donde la comunidad se ha juntado para apoyar un mismo proyecto. Y la verdad es que para mí, volvemos al mismo tema del principio. El arte nos puede cambiar, sí, te puede cambiar a nivel personal, una pieza, te puede cambiar a nivel personal o a nivel familiar una experiencia con una exposición en particular, y te puede cambiar de momento o de tajo en un solo flachazo una situación en particular. Y voy a decir así como mi última anécdota. Mi mamá me preguntaba que si en qué momento, nosotros crecimos en una familia donde nuestros papás nos decían que cuando viajábamos la manera de conocer era yendo al teatro y yendo a los museos, además de visitar los edificios y monumentos históricos. Y nunca se me olvidar, tenía 14 años la primera vez que fui a París, mi hermana Leticia vivía allá, y ella estudiaba en la Escuela del Louvre, nos hizo un tour maravilloso por el Louvre, después fuimos al Museo d'Orsay y también nos hizo un tour maravilloso, pero nunca se me va a olvidar cuando veníamos bajando del metro en Les Halles para bajar a la colina que te lleva a donde está el Pompidou, y ver cómo la estructura del Pompidou emergía mientras yo bajaba esa columna, y era una cosa que literal en mi vida no solo nunca había visto, sino que no entendía ni sabía que eso existía en el universo. No entendía si el edificio estaba terminado, si no estaba terminado, si era un juguete, si era, o sea, de verdad, si era una fábrica, no entendía de qué se trataba. Pero al ver cómo emergía esa estructura desde el suelo mientras yo bajaba esa colina, y luego la experiencia que tuve al entrar al museo y enfrentarme con piezas de César por primera vez, de Francis Bacon, de todos estos artistas, literal fue como quien lee una novela y se transporta en el tiempo y se va a un mundo desconocido. Y para mí esa experiencia totalmente marcó mi vida, y siempre lo he dicho, fue como el parteaguas de donde yo me quedé enganchada del arte. Y ojo, o sea, si no tiene esta arquitectura en la Casa del Maquío, sí puede generar este nivel de experiencias el hecho de tener un lugar en donde haya un diálogo y donde se platiquen de cosas, donde pueda haber exposiciones, donde pueda haber pláticas, donde pueda haber mesas redondas, donde pueda haber charlas. Esa experiencia de igual intensidad de otro nivel se puede generar, y se necesitan espacios así. Las universidades no están cubriendo esto, están dando formación, pero no están generando diálogos, un diálogo constante que se requiere en la sociedad. Es como en las familias, en la actividad de comer juntos en la mesa, pues no es solamente, o sea, se pueden poner los platos en la comida y que se meta el micro y cada quien, pero la actividad de comer en la mesa es dialogar. Y así como en las familias es necesario el diálogo diario, es necesario tener este diálogo en la sociedad, y es necesario que la casa de todos es esta casa, y es la Casa del Maquío.
precisamente me están preguntando cuándo va a ser la subasta. Entonces voy a aprovechar el comercial para invitar a todo el mundo y recordarles, la Casa del Maquío es un espacio cultural apartidista, laico, plural e incluyente para formar líderes y ciudadanos de tiempo completo. Y como dice Memo, estamos organizando esta subasta para procurar fondos para que la casa se convierta en la casa de todos. Estamos haciéndolo porque mi papá y mi mamá nos lo pidió y estamos bien contentos de ver cómo el proyecto ha ido evolucionando y cómo la gente se ha ido sumando. Entonces la cita es el próximo viernes 1 de octubre a las 7 de la tarde, hora de Culiacán, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Para poder participar es indispensable comprar su boleto. Los invitamos a que nos sigan en redes, en la página de internet de la casa está toda la información. Se puede, si no pueden estar presencial, se puede subastar a través del WhatsApp o nos pueden hacer una oferta de compra. Y todo esto va a ser, como dice Irene, a beneficio de la comunidad, de los artistas y de Culiacán. Ha sido un trabajo muy enriquecedor para nosotros y estamos seguros también para Culiacán, porque Culiacán se merece un evento como este. Y además también es una manera de generar un diálogo constante, Leticia. O sea, la Casa del Maquío lo que quiere crear a través de sus programas, de sus pláticas, talleres y todo lo que ofrece es generar un diálogo constante con la comunidad sinaloense. Es correcto. Entonces, la frase para terminar, Memo, y luego Irene. ¿Quieren que diga una frase? Sí, ¿con qué frase terminarías o con qué dijeras a la gente que nos está viendo, escuchando? Qué complicado. Esto no me lo dijeron ayer que platicamos de hacer esto, ¿eh? Irene, sí, te dejamos pensar mientras que Irene dice algo. No, ahí voy. Si me dejas pensar va a ser peor. Olvídate. No. Jamás te vas a... Siempre la experiencia de acercarte al arte va a ser enriquecedora. Siempre. De cualquier forma, de cualquier nivel. Siempre va a aportar y vas a crecer en tu vida el hecho de que te acerques al arte de la manera que sea. El arte, a diferencia de otras experiencias, que el deporte te vas a cansar, que la rodilla, que las parejas, que los dates no van a servir para nada y vas a acabar dolido. La experiencia de acercarte al arte siempre va a ser enriquecedora de la forma que lo hagas, en el momento que lo hagas, en donde lo hagas y sin importar la edad que tengas. Yo fíjate que me voy a copiar, Memo, de tu primera frase y voy a invitarlos a todos a que a través de el arte y a través de integrarse a las actividades de la Casa del Maquío, busquen y encuentren con los diálogos con la comunidad su lugar en el mundo y su lugar en Sinaloa. Y de ahí, ahora sí voy a meter un gol en completo. Voy a ligar eso con la frase que decía mi papá: yo no vengo a que creas en mí y en mis sueños, sino a que creas en ti y en tus sueños y luches por ellos. Entonces, si todos encontramos nuestro lugar en el mundo, desde donde sea tu lugar en el mundo, podemos aportar algo en nuestra comunidad, en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Ojo, y la Casa del Maquío está ofreciendo ser una trinchera para cualquiera que sea tu sueño. Y tienes ya una trinchera y un lugar para expresarlo y darlo a conocer. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Memo. Gracias a todas aquellas personas que participaron. Aprovechamos para recordarles que este viernes a las 7 de la noche, hora Culiacán, es la subasta en la Casa del Maquío. Tu casa, nuestra casa, la casa de todos.
Gracias, Memo. Gracias, Irene. Gracias a todos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a seguir participando en el último martes de cada mes en nuestras charlas acá en la casa se platica. Ojo, yo nada más agrego, si alguien tiene dudas, escriba a cualquiera de las redes sociales. Si alguien tiene dudas, si algo no le quedó claro, si quiere participar, no sabe cómo, lo que sea, pregunte y le van a contestar y le van a aclarar su duda. No se quede con la duda. Ni con la duda ni con las ganas. Gracias, Memo. Gracias, Irene. Gracias a ustedes. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Bye. Bye.